Me complace presentarles el capítulo número 16 de las historias jamás contadas. En dicho capítulo, les compartiré 6 historias reales que los dejarán sin aliento. Recuerden, que cada una es más impactante que la anterior, así que prepárense para una experiencia única e inolvidable. Sin más, empecemos. Esta historia le pertenece a Roxana Madrigal, y es la segunda parte de su experiencia personal, así que si no han visto la primera, la podrán encontrar en el capítulo número 10 de la segunda temporada de las historias jamás contadas. Del fallo que vivió en esa peculiar cascada pasaron algunos días, y después de ese desafortunado incidente, su vida no volvió a ser igual. Pues de la nada aparece en lugares únicos, pero muy tenebrosos, pues en todo momento está sola. Al parecer algo ocurrió en esa misteriosa cascada, porque cuando se duerme, de la nada aparece en un lugar al azar, ya sea en una playa, un bosque, etc. Pero sea donde sea, siempre está totalmente sola, y los sonidos se escuchan muy bajos y distorsionados como si se tratara de una simulación. Al principio se asustó mucho, pero poco a poco se fue haciendo a la idea de su nueva condición. Cabe mencionar que esto ocurre solo mientras duerme, ella se va a la cama y de la nada está en estos lugares. En esos lugares, todo está en total calma, solo escucha los típicos sonidos. Pero en dichos lugares solo está como 5 o 10 minutos, y después de eso no sabe qué ocurre, que aparece de nuevo en su cama. Ella asegura que no se trata de simples sueños, pues a veces se duerme con una ropa y despierta con otra puesta, incluso ha despertado con ropa que no recuerda haber comprado antes. Es por ello que al principio le daba muchísimo miedo, pero en la actualidad ya se acostumbró y lo toma como si fueran viajes astrales. Pero siendo sincero, a mi parecer no se trata solo de viajes astrales, más bien creo que se trata de viajes dimensionales. Esta historia le pertenece a Laura Castañeda, ella vive en Los Cabos San Lucas en compañía de su familia. Desde muy pequeña, tiene un trauma causado por las burlas de sus compañeros porque en la primaria estaba muy llenita. Los años pasaron y ella se refugió en el ejercicio, día a día iba a un lugar cercano a su casa y allí duraba horas ejercitándose. En la actualidad,
Tiene un cuerpo increíble gracias a su esfuerzo, y gracias a Dios sus temores poco a poco van quedando en el pasado. Tal es así, que ahora es coreógrafa de baile urbano y le va muy bien, pues tiene una posición económica bastante buena. Ella en la actualidad sigue entrenando, pero hasta hace poco lo hacía en un lugar súper exclusivo donde solo estaban ella y su amiga inseparable, la cual se encargaba de grabarle unos clips diarios para luego publicarlos en sus redes sociales. A Laura le fascina bailar, y en varias ocasiones ha hecho en vivos bailando solamente por diversión. Pero un día le pasó algo increíble, tan increíble que jamás lo ha podido olvidar. Ella estaba trotando de lo más normal, y de repente se sintió atraída a algo, y de la nada empezó a caminar hacia una de las orillas del lugar. Posteriormente empezó a ver y a sentir todo muy extraño, como si no estuviera allí, pues solo podía sentir el viento, pero no escuchaba nada, y por si fuera poco, al ver el panorama, vio que solo estaban unas cuantas casas frente a ella, pero todo lo demás estaba vacío, completamente libre sin construcciones ni nada, solo vacío. Es como si todo fuera una ilusión, pues desde ese lugar se pueden apreciar infinidad de hermosas construcciones, y ahora resulta que solo habían unas cuantas casas y después no se apreciaba absolutamente nada, solo un lugar vacío en color blanco que encandilaba. No se veía tierra ni cielo, solo se podía apreciar un lugar infinitamente amplio en un aterrador color blanco. Esto la puso muy inquieta, y mejor se alejó del lugar lo antes posible. Cabe mencionar que Laura siguió entrenando, pero ahora lo hace en su casa, pues a ese lugar tan misterioso no volvió jamás. Esta historia le pertenece a la señora Rosalba Rodríguez. Ella siempre fue una persona muy escéptica en estos temas, pero un día pasó por un fallo que la hizo cambiar su perspectiva. Desde muy pequeña sus papás se la llevaron a vivir cerca de San Luis Potosí, y su vida fue de lo más normal. En la actualidad, es una señora que vive totalmente sola, porque incluso ella me contó que tiene un carácter muy especial. Rosalba tiene un auto que no anda muy bien, ya que dicho auto muy seguido la deja tirada en cualquier lugar. Ya lo ha mandado a reparar en varias ocasiones, pero siempre le dicen que ya quedó perfecto, y a los días vuelve a dejarla tirada. Total que en una ocasión se decidió a llevar su auto a una localidad cercana, ya que allí hay un taller que se lo han recomendado mucho. Ese día muy temprano, revisó todos los detalles del auto, para así poder llegar a ese lugar sin ningún percance. Pero ella jamás imaginó el fallo que estaba a punto de pasar. Después de revisar el auto, se bañó y en minutos ya estaba de camino a esa localidad, la cual me pidió que no mencionara el nombre. Todo estaba saliendo bien, pero a medida que pasaban los minutos, ella se iba poniendo más y más nerviosa. Pues por más que manejaba, no podía encontrar el camino que daba acceso al rancho donde estaba el taller. Ella manejó por mucho tiempo, pero dicho acceso jamás lo encontró, y tampoco pudo verlo a lo lejos. Es como si dicho lugar se hubiera esfumado, pues debería estar al lado de la carretera, pero lo cierto es que ella nunca lo vio. Cabe mencionar que no era la primera vez que visitaba dicho lugar, ya que había ido en varias ocasiones con una amiga. Total que siguió manejando para preguntarle a alguien,
pero justo allí se llevó el susto de su vida. Pues la carretera principal se cortó, y de la nada estaba frente a un pueblo algo singular, ya que las personas parecían de otro país, estilo Afganistán. Y para aumentar aún más su estrés, todos actuaban como si no la miraran. De hecho, estuvo de pie por unos minutos en un lugar que parecía una plaza, pero todos estaban en lo suyo y nadie la volteó a ver. Después de unos minutos, el miedo la inundó por completo y regresó por donde entró. Pero allí ocurrió algo peor, pues las casitas que había visto hace unos minutos al entrar al pueblo, ahora estaban en ruinas, era como si hubiera pasado mucho tiempo. Total que muy asustada salió de esa localidad y se fue lo antes posible, pues no quería saber nada de ese lugar. Pero al llegar a su casa se llevó otro susto infernal, pues todo estaba sucio y polvoriento, como si su casa hubiera estado abandonada por algunos años. Y efectivamente, al parecer lo que para ella fueron unas horas, para el resto del mundo fue un año. Pues días después se enteró que el año en el que ella recordaba estar, al parecer ya había pasado. Según ella salió de su casa el 1 de diciembre del 2011, pero a los días se enteró que estaba en diciembre pero del año 2012. Esta historia le pertenece a Roxana Maldonado. Ella es una chica que en la actualidad se quedó completamente sola. Su niñez fue muy hermosa al lado de su mamá, pues ella era súper amorosa y siempre trataba de darle lo mejor de sí. Los años pasaron, y Roxana todos los días iba al parque a leer y tomar aire fresco. Pero lamentablemente su vida se fracturó, pues su mamá el 25 de mayo del 2023 falleció de un infarto, dejando a Roxana en una inmensa depresión. Después del sepelio, ella se refugió en la bebida y su dolor día a día no disminuía ni siquiera un poco. Realmente estaba rota por dentro, y no era para menos, pues su mamá se había marchado para siempre. Meses después, decidió ir al parque de costumbre, pero cualquier cosa le recordaba a su mamá, y eso la ponía súper triste. Allí continuó caminando por todos esos lugares que siempre le habían gustado, y de un momento a otro ocurrió lo inimaginable. De repente, sintió que alguien la abrazaba, pero no podía ver a nadie a su alrededor. Ella caminaba muy despacio, y paso a paso seguía sintiendo ese afectuoso abrazo. En eso, de la nada, escuchó un susurro algo peculiar y pudo reconocer la voz de su mamá, pero muy distorsionada. Eso la quebró y no pudo evitar sollozar, y más que frente a ella estaba su mamá. Su mamá no veía hacia donde ella estaba, era como si la señora no pudiera verla. Pero lo verdaderamente raro es que Roxana recuerda perfectamente que hace tiempo ese momento ya lo había vivido, era como si el destino estuviera reviviendo uno de sus momentos más felices. Roxana se emocionó bastante,
pero después todo volvió a la normalidad y se hizo a la idea de que eso solo fue una hermosa ilusión. Esta historia le pertenece a Patricia Fuentes, ella me mandó su experiencia personal hace meses por correo electrónico. Patricia es una chica soñadora, llena de vida y no le gusta estar en su casa. Todos los días se le puede ver paseando por los lugares más bonitos de su ciudad, disfrutando de todo lo que esos lugares tienen para ella. Nuestra amiga muy seguido va a un establecimiento muy tranquilo donde pasa buen tiempo con su amiga platicando, al mismo tiempo que disfruta de una buena bebida. Ya se imaginarán su vida, todo es hermoso. Pero un día, mientras paseaba por la playa, se percató de algo inimaginable. Como ya les mencioné, ella paseaba sola por la playa, y de un momento a otro todo a su alrededor se paralizó por completo. Era como si el tiempo se hubiera detenido, pero ella era la única en percatarse de ello. Las olas se detuvieron en el aire, el viento paró por completo, y todas las personas se quedaron inmóviles. Fue tal su asombro, que se quedó paralizada mirando ese fallo tan aterrador. Pero dicho fallo solo duró pocos segundos, porque de la nada todo se normalizó y las personas una vez más pudieron moverse, así que lo único que hizo fue marcharse de allí. Se fue sin decir nada a nadie, porque las personas son muy incrédulas, y obviamente no le creerían absolutamente nada. Mientras se retiraba de ese lugar, iba sonriendo de los nervios, pues por dentro sentía miedo, pero a su vez sentía emoción por haber visto algo increíble. Ella siente que es especial por haber presenciado ese fallo, ya que pudo haberlo visto cualquier persona, pero alguien la eligió a ella, y eso la hace sentirse única. De esa experiencia ya pasó algo de tiempo, pero ella siempre que sale de su casa, le ganan los nervios debido a que cree que en cualquier momento puede volver a vivir algo similar. Esta historia le pertenece a Julián Bojorquez, y esto es lo que no se mostró en la primera parte de su historia, pues desde el principio Julián me la compartió en dos partes. Horas después de ese recorrido, ellos estaban a punto de marcharse del lugar, pero a Julián le dieron ganas de hacer del baño, es por ello que se alejó un poco de su novia y en minutos regresaría. Nuestro amigo caminó un poco, y justo cuando iba a hacer sus necesidades fisiológicas, vio a un señor muy distraído el cual traía una bufanda de color rojo.
Al parecer el señor no podía ver a Julián ya que lo ignoró por completo, y de la nada se desvaneció, como si se tratara de un holograma. Con algo de temor por lo de las mariposas, y ahora por lo del señor que fácilmente pudo tratarse de un fantasma, a Julián se le pasaron las ganas de hacer del baño y mejor se regresó por donde mismo. Pero allí está el detalle, porque por más que caminaba no podía encontrar a su novia. Es como si estuviera perdido o se hubiera transportado a un lugar completamente diferente, pues le gritaba, pero ella no respondía, y obviamente debería escucharlo, pues solo había caminado unos 10 minutos así que deberían estar cerca. Los minutos pasaron, y Julián estaba súper asustado porque no podía encontrar a su novia. Pero de la nada escuchó la voz de ella y ya se tranquilizó al ver que estaba sana y salva. De inmediato le contó lo del señor que se desapareció, pero eso lo dejó aún más pensativo, porque le dijo que primero había pasado lo de las mariposas y después lo del señor, pero su novia no tenía idea de qué le hablaba. Ella no recuerda haber visto ningunas mariposas en todo su recorrido, así que Julián se quedó aún más inquieto. Es como si nuestro amigo hubiera atravesado una fisura temporal, porque ambos vieron la bandada de mariposas caer de la nada, y ahora ella no recuerda esos detalles. Julián no quiso continuar la charla y mejor le pidió que se marcharan del lugar, y eso hicieron.